Son 80 los fallecidos, ¿verdad?, en esta mega operación quirúrgica que hace el gobierno norteamericano en territorio venezolano. Y de estos 80 muertos, 32 son agentes cubanos. Y ha sido el gobierno de ese país el que ha revelado las identificaciones de cada uno de ellos, así como ustedes los ven, con sus fotografías, sus nombres, apellidos, sus cargos, bajo el título Honor y Gloria. Y aquí algo que se ha comentado muchísimo y están desesperados por buscar quién fue la persona que entregó, proporcionó toda la información para que fueran vulnerados los distintos anillos de seguridad con los que contaba Nicolás Maduro, es la gran pregunta. Es parte de la investigación interna que está haciendo el régimen. Lo relevante aquí es que dentro de todos estos anillos de seguridad, que son varios, para proteger, en este caso, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, fue vulnerado, y el más importante es el anillo número 1. Y este anillo número 1, que quedó completamente confirmado, a pesar que el régimen cubano decía todo lo contrario, es conformado 100% por cubanos. Y aquí están los fallecidos en el anillo número 1, que era el más preparado, una fuerza de élite llamada además las avispas negras. ¿Quiénes son estas avispas negras? Que son personas tremendamente preparadas y todas cubanas, insisto. Primer anillo de seguridad que nunca había sido penetrable y ahora sí lo fue. Y por eso está la gran pregunta, ¿qué pasó? Son llamados los avispas negras, que nacen en el año 86, las avispas negras durante la guerra de Angola. Y reciben esta instrucción estos cubanos de dos grupos muy fuertes en Angola, los tigres y los leones. Y así comienzan con una formación también en Vietnam, luego en Rusia. Son expertos en tortura, llevan años controlando no solo la seguridad, sino también la inteligencia de Venezuela. Son leales a tal punto que Nicolás Maduro era realmente, no solo velaba por ellos, sino que creía fehacientemente en la lealtad de ellos, más que en la de los propios venezolanos efectivos militares. Oye, ¿y se sabía esto a nivel interno? ¿Era un dato conocido que este círculo, estas denominadas avispas negras, eran lo más cercano que tenía ahí en ese momento Nicolás Maduro? Bueno, con día, entiendo, de duelo, además en Cuba, en La Habana, ¿no es cierto? Sí. ¿Era sabido eso, Fernando? Se le cortó ahí la... Se le cortó. Oye, mira, yo le preguntaba si era un tema conocido, porque claro, era lo más estrecho que tenía en ese momento y durante, al parecer, varios años, ya desde Chávez, ¿no? Desde la era Chávez, sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que según la era de castrista y posterior ahora con Miguel Díaz-Canel, ellos siempre decían que efectivamente habían efectivos de cubanos operando en Venezuela, pero básicamente eran para misiones humanitarias, de médicos, de enfermeros, pero claramente con el operativo de ahora y los 32 militares cubanos fallecidos que pertenecían a este círculo número 1, se echó por tierra lo que señalaban ellos en esa retórica. Era completamente falsa. Nada menos que eran efectivos de las llamadas avispas negras, que tienen un entrenamiento de élite. De hecho, ellos forman parte de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con una gran experiencia en combate. Por eso dicen que se entrenan en Vietnam, que es un cuerpo ultra secreto, que también reciben ese entrenamiento de Rusia y que formaba parte entonces de esta Guardia Pretoriana del chavismo. Por lo tanto, funciona desde que Hugo Chávez estaba en el poder. Cuentan además con tácticas de guerra de guerrillas. Logran trasladarse con movimientos silenciosos, por ejemplo, se manejan perfectos los túneles, pueden liderar una serie de operativos. También conocen muy bien distintas técnicas de torturas. Se entrenaban con excombatientes vietnamitas, con capacidades incluso, dicen, armamentísticas. ¿De dónde? De armas muy modernas rusas. Es decir, hay un entrenamiento militar, pero también le proveen
justamente armamento moderno ruso. O sea, súper preparado. Equipos o grupos de élite, ¿no? Y hay acá, fíjate, hay una entrevista, más grupos que al parecer son los que salen a reprimir justamente cuando hay manifestaciones en La Habana, con una formación militar importante. Fíjate que a lo mejor Fernando se acuerda porque en el año 2019 Nicolás Maduro tuvo una entrevista con la periodista María Elvira Salazar, en ese momento para Univisión. Y una de las preguntas que le hizo a esta colega fue sobre la existencia de militares cubanos. Y dice, esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. En el territorio sí hay médicos cubanos, hay bailarines, hay bailarinas, militares no hay. Hay 2 o 3 solamente, seguramente. 2 o 3 y un poco más que eso. Bueno, yo creo pero en esta oportunidad, o sea, él lo desmintió y mira cómo lo que ocurre es que entonces se cae en una serie de estructuras que han mantenido la conversación absolutamente detenida a nivel mundial respecto a este tema. O sea, cuando se habla de la soberanía venezolana y la soberanía y la soberanía y la soberanía, ¿cómo explicas tú que un gobierno ceda su soberanía en materia de seguridad pública a agentes cubanos? O que haya permitido que el petróleo se lo llevaran también iraníes, chinos y rusos. Porque no digamos que el petróleo hoy día estaba siendo, digamos, parte de la riqueza para los venezolanos y las cajas CLAP llegan con cosas vencidas. Claro. ¿Me entiende? Hay desnutrición en Venezuela, ha habido una malnutrición en los últimos 15 años, eso está medido. Entonces, está bien, yo entiendo que hay una lógica de desnudar si es que se necesita, porque yo creo que Trump no necesita que lo desnude nadie, está desnudo solito. La intención que hay desde el punto de vista económico. Pero tampoco es que en los últimos años los venezolanos, Fernando, vinieran disfrutando de la utilidad del petróleo necesariamente. Bueno, es que en la época de Hugo Chávez aquí se habló de que ingresaron al país más de $1.000 millones solo de la renta petrolera. Si a eso le agregamos lo que podíamos conseguir con la venta de oro, con la venta de aluminio, con la venta de hierro. Bueno, el país, si eso se hubiese invertido debidamente, este país fuera otro. Claro. Evidentemente, pero no es así. Aquí la gente que va a un hospital tiene que ir, después que el médico lo revisa y le dice, mire, usted tiene tal cosa, usted tiene que salir a una farmacia a comprar hasta la bata con lo que va a operar el médico. Claro, o sea, es un tema... en los hospitales no hay absolutamente nada. Nada. Entonces, la inversión que se debió hacer con ese dinero del petróleo no se hizo. Exacto. Oye, ahora que retomamos el contacto y uno puede escuchar, te había hecho una pregunta aquí, mi querida Karen. ¿Había conocimiento ya en Venezuela de las avispas negras, este círculo, un grupo de élite muy preparado que formaba parte del anillo número 1 de seguridad 100% cubano? Sí, bueno, a lo mejor con ese nombre no lo conocemos, ¿no? Porque las avispas negras, digamos que es el relato cubano de lo que se vivió hace algunas décadas en esa isla, pero por supuesto que sí, aquí varias veces vimos en Venezuela, y no lo ocultaban, lo mostraban en la televisión pública, a Ramiro Valdés. Busquen para que vean quién es Ramiro Valdés, uno de los principales represores del gobierno cubano en la isla. Bueno, más de una visita hizo a Venezuela y eran públicas esas visitas. Y por supuesto que el presidente de la República, su anillo principal, digamos, el presidente tiene varios anillos, ¿no?, de seguridad, hasta 3 a veces, dependiendo del lugar donde esté. Bueno, pero que tu principal anillo esté integrado por personas de otro país, creo que no dista mucho de la confianza que tenía el presidente en la seguridad venezolana. Oye, fíjate que acá dice, claro, hay información que ya está circulando y que señala, Fernando, Gringa, que esta defensa, esta presencia cubana se solicitó justamente a solicitud de autoridades venezolanas. Fueron ellos los que pidieron la presencia de estos funcionarios cubanos. Dice, no se especifican las funciones concretas ni los lugares exactos donde ocurrieron las muertes de ellos. Sí se publican los nombres, rangos, edades de las personas fallecidas. Y es muy importante esta información porque fíjate que ni Venezuela había admitido la presencia de estos cubanos y tampoco en Cuba se había admitido la presencia y las operaciones de estos cubanos en territorio venezolano. Tanto es así que ahora tenemos la declaración cuando el propio Nicolás Maduro dijo. Siempre hubo. Ah, perdón. ¿Podemos pasar? ¿Vamos a escuchar?
Cuando Nicolás... Siempre hubo esa presencia. Claro, pero muy parece encubierta, Fernando. O sea, ¿estaban operando efectivamente? ¿Se sabía que estaban? No. Y faltaba el reconocimiento formal. Desde Hugo Chávez había presencia de cubanos en su anillo principal. En una oportunidad entrevisté a Hugo Chávez y recuerdo claramente la fecha. ¿Ya? Era el 12 de octubre del año 2006. Imagínense, hace muchos años. Esto fue en un acto que hizo Hugo Chávez en la frontera con Colombia. Yo estuve, todavía invitaban a la prensa, digamos, y yo estuve en ese acto. Y en algún momento, cuando terminó el acto, yo me le acerqué a Hugo Chávez en medio de la gente que estaba allí para tratar de entrevistarlo, de sacar un minuto, ¿no? de alguna pregunta. Estaban empezando a realizarse las expropiaciones en Venezuela y Rodríguez Zapatero era el presidente de España. Y yo me acerqué a Hugo Chávez y cuando Chávez levantó la mano y me señaló, bueno, no sé cómo lo hicieron, pero un agente, yo creo que era cubano por su forma física, me agarró por los hombros y prácticamente me puso así frente al presidente de la República y pude hacer la pregunta. Y así mismo me sacaron por los hombros y me quitaron cuando Chávez terminó de darme la respuesta. Esto no es nuevo. Sí, además que dicen que los distinguían mucho por sus facciones y por su forma de hablar, porque luego vamos a tratar cómo ellos siguieron operando, incluso durante las protestas hasta el 2017, 2018, 2019, cómo está la Guardia Revolucionaria, van haciendo las detenciones, pero ellos sigilosamente van viendo y perpetrando y captando, no sé, algún joven y los secuestraban, y ahí es donde se detectaba entonces la presencia sigilosa de estos agentes. Pasemos a revisar la entrevista que le hacen a Nicolás Maduro, señalando en realidad que estos agentes cubanos, básicamente la colaboración con La Habana tenía que ver en situaciones médicas. Escuchemos. Hablemos de los cubanos. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos. Pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra, totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40.000 médicos cubanos, lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol. Eso sí hay bastante, bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas. Eso es lo que hay aquí, militares no hay. Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40.000 militares. No. Falso. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay profesionales cubanos. Venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Y en esta mega operación de captura de Nicolás Maduro quedó evidentemente desterrada esa declaración. Sí existía y existe ese anillo de seguridad. Bueno, la de Nicolás Maduro en particular ha sido desarticulada y asesinada. Son estos 32 uniformados que el propio gobierno de Díaz-Canel ha mostrado sus rostros, también sus identificaciones. Vamos a sumar a esta conversación también a Constanza Santamaría, que también tienes un punto respecto a eso. Tú te mantienes ahí en la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, Connie, buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, cariños. Aquí desde Cúcuta se largó a llover. Yo estaba diciendo que cada vez que nos conectamos con el mucho gusto, se larga a llover aquí en Cúcuta. Sí. ¿Hay alguna conexión? Una conspiración. Ahora está bajando un poquito la intensidad, pero a preguntar a don Jaime no sé. Yo no creo en las conspiraciones, pero solo pongo esto sobre la mesa. Pero bueno, me sumo a la conversación que estaban teniendo sobre los agentes cubanos. Uno de ellos era un coronel de alto rango, Alfonso Roca, que prestaba seguridad actualmente a Nicolás Maduro, pero que tuvo una historia, una pasada en Cuba
importante. Por ejemplo, estuvo a cargo de la seguridad y participó en la seguridad cuando el Papa Francisco visitó Cuba. Hay fotografías que lo muestran al lado digamos, del papamóvil, y también fue el que estuvo a cargo de la seguridad al lado también de John Kerry. En el momento en que John Kerry, ¿cierto?, vicepresidente digamos, secretario de Estado de Estados Unidos, visitó Cuba cuando existían todas las negociaciones y los acercamientos con el régimen cubano. Ahí está, y aparecen las fotografías ahí este coronel de alto rango, y que también está dentro de la lista de los muertos. José. Bueno, pero yo están en no sé todos si eran lados. avispas negras o la abejita maya, la verdad, porque en el momento en que llegan los agentes norteamericanos, no hubo ni una posibilidad de encapsular a Maduro. No, o sea, los agentes norteamericanos los acribillaron. Entonces, yo creo que están más cerca de la abejita maya que de avispas negras. No, es que yo creo que el desertor, o sea, la persona que proporcionó la información, ¿no? Esto nunca había, por eso te digo, era impenetrable, y por primera vez logran vulnerar esa seguridad. Por eso es tan llamativo, y por eso uno se podría preguntar si también alguno de esos agentes pudo haber sido el delator o no. Eso le estaba comentando no, a José, porque, o sea, murieron todos los 32. Murieron todos los cubanos que estaban ahí operando. Pero por eso, no quedó ninguno vivo, porque ahí como que la sospecha, uno dice, a lo mejor, claro, esto de apuntar a alguien como el traidor, el que entrega información a la CIA. Entiendo, pero hasta donde sé, Connie, murieron todos. El asalto fue de cosa de minutos. O sea, no hubo capacidad de reacción. capacidad de reacción. Ni siquiera pudieron meterlo a la sala de pánico que tenían preparada. Bueno, por supuesto que ahí hay una de las preguntas por responder y que no sé si la sabremos alguna vez, es si efectivamente esos agentes cubanos estaban protegiendo y eran tan poderosos como se suponía, porque, como ustedes dicen, no hicieron nada o los sorprendieron de tal manera que murieron todos en el intento. No vamos a saber todavía, o no sabemos qué intento hicieron por proteger o si hicieron algún intento por enfrentarse, pero no sabemos de enfrentamientos tampoco. No se ha hablado de que hubo enfrentamientos, sino que derechamente de que los pasaron por encima, los mataron y sacaron en cosa de minutos a Nicolás Maduro. Ahora, otro dato para sumar a esto es que hay un general, el general Javier Marcano Tábata, que es venezolano y que estaba a cargo, ¿cierto?, de la Guardia de Honor Presidencial. No estaba claramente esa noche ahí, porque él es el general, el que está a cargo, y no murió, sino que sobrevivió, pero hoy día ha sido destituido por Delcy Rodríguez. Y además, no solamente destituido, sino que arrestado bajo los cargos de negligencia grave, de traición y quiebre o falta de mando. Él es el general Tábata, que estaba a cargo de la Guardia de Honor Presidencial y que, lo están destituyendo y arrestando como un intento también. La lectura que hay aquí es que lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de desactivar una posible reacción, rebelión por parte de los militares, porque este general era un líder importante, claro. Y lo que está tratando de desactivar Delcy Rodríguez es un motín, y por eso habría destituido a este general importante del ejército. Fernando, sí, en algún momento se hablaba, gringa, de alguien que había o mirado para el lado o justo había pedido un permiso. Bueno, ahí ya claramente se apuntan los dardos a uno de ellos. A uno de ellos, y además, precisar que efectivamente sí hubo un fuego cruzado. De hecho, hubo heridos de efectivos norteamericanos, pero nadie falleció en el acto. Eso para precisar, sí hubo fuego cruzado.